Muy buenos días, alumnos. Este día, por ahí vamos a estar grabando la llamada. No vamos a poder estar por ahí, ¿verdad?, en clases de forma presencial, pero sí vamos a grabar lo que vamos a estar trabajando este día. Así que, por favor, para empezar, nos ubicamos en la clase número 2. Vamos a estar hablando del tema la novela policial y sus características. En eso nos vamos a estar centrando este día, la novela policial y sus características. Así que escribamos la fecha de este día. Hoy sería 6 de abril, miércoles 6 de abril del 2022. Escribamos nuestro tema, que es la novela policial y sus características. No se les vaya a olvidar, ¿verdad?, avanzar en cuanto a la lectura de la obra. Estamos con la obra Cenizas Quedan. Por ahí, ¿verdad? Nosotros siempre trabajamos en la lectura mecánica y léala, por favor. La vamos a estar evaluando viniendo de vacaciones. En nuestro contenido socioemocional tenemos la resolución de conflictos en 6 pasos. Al momento en el que nosotros nos enfrentemos a un conflicto, ¿cuáles son los pasos que podemos seguir? Uno de ellos va a ser el acercamiento calmado, ¿verdad? Tratar la manera de agarrar las formas lo mejor posible, de no airarnos, enojarnos, sino que de estar calmados. Dice reconocimiento de sentimientos. Es muy importante que cada uno de nosotros aprendamos a reconocer nuestros sentimientos, que no siempre van a ser los mismos sentimientos. Yo siempre lo he dicho, no siempre vamos a estar ahí con alegría, con felicidad, no, sino que vamos a estar ante diferentes sentimientos. Mire, recogida de información, no dejarnos guiar solo por medio de los impulsos, exposición del problema, pedir ideas y elegir juntos, hacer un seguimiento. ¿Para qué, señor? Bueno, pues para poder solventar o solucionar los conflictos. En nuestra vida, nosotros a diario nos podemos enfrentar a algún problema. ¿Y cuál es la finalidad? Que cada uno de nosotros aprenda a resolverlos, ir por ahí resolviendo todos los problemas. Vamos a iniciar. Acá tengo yo ya mi guía con la que vamos a estar trabajando. Como se los decía, por acá vamos a estar hablando un poco de la novela policíaca en la plataforma Santillana desde el apartado de recursos de aprendizaje. En la unidad número 3, dentro de la unidad número 3, en la lección 8, es la que vamos a dar inicio, la que nos vamos a estar enfocando, y desde la parte de biblioteca de clase, esta es la lección 8 de la plataforma Santillana, y desde la biblioteca de clase nos ubicamos en el periodo 2, porque ya estamos en el periodo, en la semana 2, que es con la que nosotros estamos trabajando, y por acá nosotros le tenemos la guía de la semana, y quiero que le demos clic donde dice presentación de la novela policíaca, que automáticamente nos va a estar por acá redirigiendo a esta presentación que por ahí, ¿verdad?, ya les hemos preparado para mejor comprensión del tema. Entonces, la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida, ya sea que hemos visto adaptaciones de novelas policíacas al cine. Y algunos, pero también me van a poder decir, señor, yo ya he leído novelas policíacas. ¿Y qué significa con respecto por ahí a las novelas policíacas? Bueno, pues vamos a avanzar. Acá nos dice, mira, la novela policíaca moderna, también llamada detectivesca o policial, pertenece al género narrativo y nace en el siglo XIX. Acá cabe recalcar que existen dos tipos de novelas policíacas. Primera y una de las grandes que vamos a encontrar es la novela policíaca de Enigma. Y la segunda es la novela policial negra. Dice que mediante la observación
Vamos a utilizar muchísimo, el detective va a ser una persona muy observadora. Dentro de una novela policial se va a fijar muchísimo en los detalles, en cada uno de esos detalles. El análisis y la deducción se intenta resolver un enigma. ¿Cuál es el enigma que se va a intentar por ahí resolver? ¿Cuál es el enigma? Puede ser un asesinato, alguna, digámoslo así, alguna sospecha de algún robo. Se pueden resolver diferentes enigmas. No necesariamente tiene que ser un crimen. Y muchas veces en las novelas policíacas, a primera vista, alguna de las personas puede pensar que es un suicidio, que la persona ha decidido quitarse la vida, y al final de una novela policíaca nosotros se concluye que no fue un suicidio, sino que fue un asesinato, que alguien, ¿verdad?, tuvo que ver. Entonces la novela policíaca, ¿verdad?, me va a presentar a mí un crimen, un enigma a resolver. Muy bien. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar, vamos a ir por aquí ya avanzando. El detective. Uno de los detectives más famosos a lo largo de la historia, nosotros vamos a tener a Sherlock Holmes. Entonces, que va a ser uno, ¿verdad?, por ahí de esos detectives famosísimos a nivel mundial. E incluso se dice de que cuando se empezaron a vender los cuentos y las novelas policíacas, todo se vendía como pan caliente, como rosquillas. Todos querían leer por ahí estas novelas. Tenemos ciertas características y acá tenemos que el detective nunca fracasa. Jamás en la vida el detective va a poder fracasar, sino que siempre va a dar ahí con el responsable del crimen o del asesinato. Siempre, ¿verdad?, se va a llevar a cabo la conclusión, quién fue por ahí el culpable. Por lo tanto, dice, siempre obtendremos al final las respuestas a las interrogantes. Nosotros por ahí vamos a empezar a ver un video, una película. Es una adaptación sobre la novela El asesinato en el Expreso Oriente. Vamos a ver, nosotros nos vamos a enfocar en esa adaptación en el que aparece ahí Poirot, y al final va a cumplir con cada una de estas características. Vamos a encontrar a Poirot, que es una de las novelas que tenemos que leer, ¿verdad?, en este periodo, tenemos que conocer, y vamos a encontrar que sí se cumple, en el que nunca va a fracasar. Las respuestas a las interrogantes siempre van a ser hasta el final. Si usted ha tenido por ahí la oportunidad de ver una serie infantil, juvenil, que es Scooby-Doo, ahí, ¿verdad?, donde aparece el perro que ayuda a los amigos a poder resolver los crímenes. Ahí aparece Vilma, Shaggy, Freddy, aparecen bastante, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, al principio el crimen o el enigma parece indescifrable, como que nadie lo va a poder descubrir. Pero ¿qué es lo que pasa al final, señor? Bueno, pues al final vamos a obtener la respuesta a las interrogantes. Al final a nosotros se nos va a descifrar quién es el culpable. Nosotros vamos a ver en esa serie que al final siempre nos va a aparecer quién fue el culpable. El lector se suele identificarse con el investigador. Muy bien. Pero yo que por ahí estemos comprendiendo en qué consiste la novela policial. El relato policial es netamente urbano y nació a la vez en que los cuerpos de seguridad en las ciudades europeas y norteamericanas a comienzos del siglo XIX se considera, mire, a Edgar Allan Poe
el padre de la novela policial. Él fue el primero, él fue el que incursionó y además, ¿verdad? Fue el que posteriormente, gracias a Edgar Allan Poe, se crea uno de los detectives más famosos que es Sherlock Holmes. Dice que inició en 1841 con su relato Los crímenes de la calle Morgue. Ahí de repente en una calle se empiezan a dar crímenes que al inicio parecen ser indescifrables. Estos fueron uno de los primeros relatos policíacos que existieron. A este le siguieron El misterio de Mary Rodgers, La carta robada, El escarabajo de oro. A Poe debemos el primer detective literario. Acá no estamos hablando de Sherlock Holmes como el primer detective literario, sino que ya es Augusto Dupin. Augusto Dupin, él fue el que sirvió de inspiración para que ya después se creara Sherlock Holmes. Mire, el éxito fue arrollador desde el principio. Desde el inicio, el éxito fue total. Entonces, esta es como la base de las novelas policíacas. Muy bien. Por ahí también usted puede preguntarse, ahí al inicio veíamos, ¿verdad?, de que las personas con lo de la industrialización empiezan a emigrar del campo a la ciudad y muchas de estas personas no tenían un trabajo digno, no podían ganarse el pan de cada día y es por esa razón de que ya en las ciudades empiezan a existir muchos crímenes, empiezan a existir muchos robos. Y por ahí fue como surge la idea de hacer una novela policial. Vamos a ir también avanzando un poco. En esto nos vamos a enfocar. Nosotros tenemos que aprender a identificar cuáles son las características con las que tiene que cumplir una novela policial. Y primeramente dice que la narrativa policial tiene 3 momentos. Estos serían los momentos más importantes. Mucho ojo y mucha atención, por favor. En sus comienzos el interés se centraba en el argumento, en tanto que la trama se aclaraba mediante el método deductivo. Este fue el inicio, ahí, ¿verdad? Poder seguir con este método deductivo, pero más tarde, dice, el centro de interés varió hacia la explicación. Ya no se centró en el argumento, sino que en la explicación psicológica de los hechos y cómo se iban con el comportamiento de cada uno de los personajes. Desde hace algunas décadas el estilo es mucho más realista y violento. ¿Por qué, señor? Nosotros por ahí vamos a encontrar ya más actual la novela policial negra. Y dentro de la novela policíaca negra nosotros vamos a encontrar que existe mucha corrupción, mucha violencia. Vamos a encontrar policías que son corruptos. Una de las más grandes características, más grandes diferencias entre la novela de enigma y la novela policíaca negra va a ser el protagonista. El protagonista en una novela de enigma es el detective y el protagonista en una novela negra va a ser el policía. Que también se puede llegar a dar un reportero. Por ahí que tiene que ser corrupto. Muy bien. Vamos a ir avanzando. Tenemos las características. Nosotros este día vamos a estar, ¿verdad? Por ahí leyendo los relatos de Poirot y vamos a ver si el relato va a cumplir con las características de una novela policíaca. Recordemos de que para poder clasificar a una novela, ya sea policíaca, de ficción, de terror, nosotros nos vamos a ir enfocando en las características. ¿Y cuáles van a ser las características de una novela policial? Bueno, primeramente dice que planteamiento de un
caso. Si no se plantea un caso, yo no puedo tener una novela policíaca. Tiene que existir, ¿verdad?, el planteamiento de un caso, un crimen, un asesinato, un suicidio ahí, ¿verdad?, que pueda levantar pistas ahí sospechosas. Alguien que quiere estafar a otra persona. Tiene que existir un caso. Si no existe un caso, no puede existir una novela policíaca. Mire, al principio resultará indescifrable y complejo. ¿Será que cumplirá la novela policíaca con estas características? ¿Será que una novela policíaca puede ser compleja, indescifrable al inicio? La mayoría de las novelas policíacas, al inicio, ¿verdad?, uno se pregunta, bueno, ¿y quién es el culpable? O más si hay muchas pistas, así como el fragmento que nos toca leer, que es el asesinato en el Expreso Oriente, que hay demasiadas pistas y estas pistas no nos llevan a nada. Hay muchos sospechosos también. Dice, sin embargo, utilizando la lógica y el intelecto podrá desentrañarse muchos aspectos similares. La siguiente característica, el detective o investigador suele ser una persona culta, observadora, inteligente y en ocasiones amante de la ciencia. Nosotros vamos a encontrar a un detective observador, a un detective súper inteligente. No vamos a encontrar por ahí, ¿verdad?, a un detective despistado. No, así no es. O no vamos a encontrar por ahí a una persona que tiene que conocer mucho. Una persona que no lee, que no investiga. Entonces, no. Esas no son las características de un buen detective. Mire, un detective tiene que ser súper inteligente. En toda investigación se sigue el método científico. ¿Cuál es el método científico, señor? Yo no entiendo qué es eso. Bueno, pues cuando se realiza primero observación, análisis, se analiza para poder llegar a una deducción. La investigación debe tener un resultado. Esto es súper importante, súper importante en una novela policíaca. ¿Y eso, señor? Bueno, pues en una novela policíaca se tiene que cumplir se tiene que descifrar quién es el culpable, quién fue el responsable de ese asesinato, quién fue el que causó ese crimen. Y por último, también se nos tiene que informar, se nos tiene que decir cómo lo hizo, si es un robo, cómo lo robó, cómo se escondió, cómo evadió la policía. Si es por ahí un asesinato, cómo los mató. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que siempre en una novela policial vamos a tener ese resultado doble. El culpable del crimen y cómo lo hizo. Muy bien. Vamos a encontrar también pequeñas dosis de violencia. Mire, pequeñas dosis de violencia. No vamos a encontrar, pero tampoco mucha violencia, sino que ciertas dosis y casi siempre se limita a la presentación del caso. Mire, la solución la da el detective. Acá no nos dice a nosotros que la solución la va a dar el ayudante. La mayoría, ¿verdad?, de las novelas vamos a encontrar también un ayudante, sino que la solución solamente la va a dar el detective. Muy bien. Te van a hacer las características. Acá vamos a ver un video de la novela policial. Las pistas parecen indicar que vamos a ver un video muy interesante. Veamos. Misterios, detectives. Nosotros, es una explicación muy bonita, muy completa, la que se nos da acá en el video. Respóndenos. Sobre nuestro tema. Por ahí veíamos, ¿verdad?, una de las
grandes diferencias entre una novela policial de enigma y la novela policial negra. Muy bien, excelente. Vamos a avanzar. Acá también les he puesto un video, este no lo vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero es un video de Sherlock Holmes en el que se llama Escándalos en Bohemia. Por ahí se trata de descubrir o de descifrar, ¿verdad? Donde se encuentra una fotografía. Para este caso, se han buscado muchísimas personas, ladrones que puedan dar con esta fotografía. Ya por ahí se nos menciona que en 5 ocasiones se ha tratado de dar con el paradero y es por eso que como nadie lo puede hacer, se busca a Sherlock Holmes para que pueda él descifrar este misterio. No necesariamente tiene que ser un crimen, sino que por ahí también veíamos, ¿verdad?, de que puede ser un misterio. Miren, acá tenemos nuestro texto introductorio que nos da la plataforma Santillana. Acá vemos, ¿verdad?, a un detective y a una persona que, porque la observamos en el suelo y porque estamos ante una novela policíaca, nosotros podemos decir de que ha fallecido. Este subgénero literario vio la luz en el siglo XIX, se ha recalcado bastante esta fecha, junto con la novela de ciencia ficción y el romanticismo. Aunque los intelectuales y críticos de la época, este tipo de narrativa fue creada para entretener a las masas, entretener a las personas, y además dice no contribuía a enaltecer el espíritu humano. Esto porque el alma de los lectores no crecía con la lectura. ¿Por qué no crecía, señor? Bueno, pues porque se nos presentaban por ahí crímenes, robos y delitos. No nos dejaba a nosotros ninguna enseñanza moral. O no tenía por ahí enseñarnos algún valor. No, sino que ahí se nos hablaba más de crímenes, robos y delitos. Sin embargo, cabe destacar que desde sus inicios la novela policíaca llamó la atención. Hubieron muchísimas personas interesadas en poder leer estas lecturas, estas historias. En la actualidad, la novela policíaca es uno de los subgéneros literarios más conocidos. Es uno de los más famosos, por ahí, ¿verdad?, los que nosotros nos vamos a ir enfrentando. ¿Qué hace interesante la novela policíaca? Desde su surgimiento en el año de 1841, cada vez se han ido creando más y más obras de este tipo. Voy a necesitar que me escriba ahí en su cuaderno lo siguiente. Ahí lo he marcado, ¿verdad?, de celeste. La novela policial ha sido demandada por los lectores, aún dice cuando intelectuales y críticos no la han aceptado por la temática que aborda. Temas criminales, y por eso cuando surgió no se le dio tanta importancia. Vale, también vamos a copiar acá. Necesito que lo copiemos también. La novela policial trata de relatos detectivescos que giran en torno a la resolución de un caso criminal. Este tipo de novelas también es conocida como detectivesca o policial. Yo creo que a todos nos ha quedado claro, ¿verdad?, de que va a girar en torno a un caso. Puede, no necesariamente tiene que ser ahí un asesinato, sino que también, ¿verdad?, puede ser algún objeto que se ha perdido o algo que necesite resolverse. ¿Qué más? Un crimen, un detective, un asesino y también puede ser un móvil, algún móvil. Y pistas de la investigación son los ingredientes que caracterizan a la novela policial. La mayoría de las personas les ha llamado la atención. Tipo de novela policial. Tenemos uno de los grandes tipos, es la de enigma. Hay mucho misterio, ambiente cerrado y pequeño. La novela policial de problema da pistas al lector para que deduzca. Creo que todos cuando hemos estado ante una lectura de una novela policíaca, por ejemplo, que vamos a leer de Poirot, Asesinato en el Expreso Oriente, por ahí nosotros empezamos a decir
¿Quiénes pueden ser los posibles culpables? A través si los observamos al personaje sospechoso, nervioso, a través de sus actitudes, nosotros podemos empezar a descifrar quién es el verdadero culpable. Y tenemos la novela negra que tienen un enfoque realista. Ya acá, ya este tipo de novelas ya es más realista. Acá en la novela policial negra ya vamos a encontrar casos como la corrupción, ¿verdad? Y son más urbanos. Señor, ¿y la novela policíaca tiene que cumplir con una estructura? Sí. Tiene que cumplir primeramente con la introducción, que ahí se nos dice, se presenta el crimen o delito por resolver. Tiene que cumplir con la introducción. El nudo, se plantean múltiples interrogantes. Posibles sospechosos, y yo creo que más de alguna ocasión, cuando nosotros hemos tenido, y acá vemos uno en el asesinato en el Expreso Oriente, vemos a un Poirot, en que él empieza a pensar, ¿verdad? Que son más de una persona las que cometieron ese crimen. Hay muchos sospechosos, cada uno, ¿verdad? Con una cualidad específica. Y se ahonda en la investigación por parte del detective protagonista. La violencia se hace presente cuando comienza el caso. Cierta dosis de violencia. Se descubre el asesino o se resuelve el crimen. Esto es muy importante. Al final, siempre se va a descubrir el asesino, se va a descubrir quién lo hizo y cómo lo hizo. Con la evolución de la novela policíaca se centró el interés en la estructura. ¿Cuáles son los elementos? Les voy a pedirte, por favor, ahí a los niños, ya tendríamos 3 cosas que les he pedido que copiemos. Esto también lo vamos a copiar. Y son los elementos de la novela policial. Son los siguientes. Primero, el ambiente es urbano, pero cerrado y solitario. El protagonista es un detective. El investigador suele ser una persona culta, inteligente y observadora. El asesino o culpable posee una inteligencia superior. Tiene un pasado turbulento, rencores. Y los personajes secundarios son víctimas o testigos. Todo esto yo se lo voy a pedir la clase de este día y me lo van a tener que enviar a la plataforma Santillana, por favor. Tipo de narrador, vamos a encontrar diferentes tipos de narrador. Acá los tenemos en primera persona. El narrador principal participa en los hechos. Vamos a tener el narrador en tercera persona, cuando el narrador cuenta los sucesos que le ocurrieron a otros personajes. Señor, ¿y cuáles son los mayores representantes de la novela policíaca? Bueno, pues ya hablábamos un poco de Edgar Allan Poe, que a él lo clasificábamos como el padre de la novela policial. Edgar Allan Poe, el padre de la novela policial. Este escritor y periodista estadounidense es considerado el iniciador de la narrativa policíaca, con su obra Los crímenes de la calle Morgue. Esta obra fue publicada en 1841. La obra trata sobre el asesino de 2 mujeres, hecho que es investigado por detectives. La historia se desarrolla en habitación cerrada, en el que se reta al lector a resolver un enigma, aparentemente sin solución, y planteado en un ámbito muy concreto y delimitado. Los elementos descritos en esta fueron retomados, posteriormente, por otros autores en sus obras. Muy bien, él fue el primero. También tenemos a Simon, escritor belga, en una fecundidad extraordinaria. Su obra suma 192 novelas publicadas bajo su nombre y una treintena de obras aparecidas bajo 27 seudónimos en el género policial. Con ella nos vamos a estar enfocando mucho con Agatha Christie, mira, escritora británica que cultivó la dramaturgia y la narrativa. Considerada como la autora más traducida del mundo,
reina del crimen y madre de uno de los personajes más conocidos en el género policíaco. Ella fue la creadora de Hércules Poirot. A ella le debemos estas novelas, ¿verdad? De Poirot, que son súper interesantes, muy entretenidas. Y tenemos acá a Arthur Conan Doyle, súper famoso. ¿Por qué, señor? Porque Arthur fue el que creó a Sherlock Holmes. Algunas personas piensan que Sherlock Holmes fue creado por Poe, pero no. Arthur fue el que creó a Sherlock Holmes. Miren, de nacionalidad británica, médico y destacado escritor del género policíaco, creador de uno de los detectives literarios más famosos de todos los tiempos. ¿Quién, señor Sherlock Holmes? No se vaya a equivocar porque no fue Poe. Poe dio paso a la creación de Sherlock Holmes, pero fue Arthur quien lo creó. Personaje que hoy en día sigue vigente, ya que ha protagonizado películas y libros. Miren, él es Arthur. Por si usted no lo conocía, ¿verdad? Él es Arthur. Vaya, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a estar enviando a la plataforma? Vamos a enviar la clase. Yo les he pedido a ustedes 3 apartados que copien, me van a estar enviando la clase y me van a enviar la captura nada más de estos 3 ejercicios. Solamente estos 3 ejercicios me van a enviar. No, por ejemplo, no me van a enviar quién es Poirot, relatos de Hércules Poirot, y no, solamente los ejercicios de este tema que usted los va a tener que trabajar en la plataforma Santillana. Toma la captura y me los envía. ¿Dónde me lo van a enviar? Bueno, pues le va a aparecer acá en actividades de clase, acá en 9º grado B, y si estamos en el A, en el C o en el D, siempre le va a aparecer desde las actividades de clase. Desde ahí usted me va a poder mandar, ¿verdad?, la captura de estos 3 ejercicios y la clase. No se le puede olvidar. 3 ejercicios y la clase son los que ustedes me van a tener que estar enviando. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta va a ser la clase de este día. Por ahí con lo que vamos a estar trabajando. Espero yo que nos haya quedado claro, que hemos aprendido sobre la novela policíaca. Y no se les olvide que tienen que enviarme los ejercicios, por favor. No se les puede olvidar. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima clase. Gracias y feliz día. Gracias, nos vemos. Nos vemos.